Hola chicos y bienvenidos a Historia se escribe con H. Hoy estamos de enhorabuena porque vamos a acabar con la unidad número 1, viendo el punto 5. No olvidéis que los puntos en inglés los veremos en clase. ¡No, God! De modo que tenemos que tener todo el material preparado, con toda la gana del mundo. Vamos a acabar el tema. ¿Preparados? Adelante con el PowerPoint. 12 segundos después. Soy muy pesado, ya lo sé, pero os viene genial para saber dónde nos encontramos. Aquí tenemos el mapa del tema 1. Como bien sabéis, hemos estudiado ya las actividades económicas, los agentes económicos, los sistemas económicos, viendo tres: el capitalismo, el socialismo, el sistema mixto. Me aburro. Vamos a adentrarnos en el sistema económico capitalista, que es el primero que estudiamos en el punto anterior. Es el sistema más importante de todos, ya que es un sistema que prácticamente de casi todos los países del mundo poseen. Por tanto, es el sistema más importante a nivel mundial y tenemos que conocer, sí, lo que aparece en el punto 5, los problemas del sistema capitalista. No solamente sus problemas, sino también cuántos tipos de capitalismo existen. Aquí tenemos la portada del punto, los problemas del capitalismo, por si había alguna duda. Vamos a ver un poquito el índice de este punto, que se divide en dos apartados. El 5.1, la expansión del capitalismo por el mundo, que ya os voy adelantando que en este punto 5.1 es el que vamos a ver los dos tipos de capitalismo que hay. Y sí, el corazón, lo más importante de este punto, que es el apartado 5.2, los problemas del capitalismo. Pero antes de empezar con el punto 5.1, os voy a hacer una pequeña introducción. Lo primero que tenemos que saber de este punto 5, los problemas del capitalismo, es que el sistema económico capitalista, de los tres que hemos estudiado, es el que llegó a expandirse por todo el mundo tras la Segunda Guerra Mundial. Tras esa guerra, tras ese conflicto armado, que fue uno de los más graves de toda la historia de la humanidad, por no decir que fue el más grave de toda la historia de la humanidad realmente, provocó una segunda guerra, que vino justamente después de esta Segunda Guerra Mundial. Esa guerra se llamó Guerra Fría, porque no fue una guerra mundial estrictamente, sino que fue una guerra fría, una guerra sin conflicto armado entre dos países totalmente opuestos a nivel económico. Estados Unidos representaba la libertad, representaba la democracia, pero también representaba el capitalismo, y la Unión Soviética, un país que a lo mejor no suena mucho porque en la actualidad ya no existe, pero sí existía hace unos 30 años, y ellos defendían un sistema totalmente opuesto al capitalismo. Adivinad cuál. Por tanto, la Guerra Fría no fue un enfrentamiento meramente político entre países para ver quién iba a controlar el mundo, sino que también fue un enfrentamiento económico, un enfrentamiento entre dos formas totalmente distintas de entender el mundo, de entender la vida. Los americanos con su capitalismo y los soviéticos con el comunismo. Como sois listos y listas, seguramente habéis adivinado quién vence, qué país vence en esta Guerra Fría. Efectivamente, gana Estados Unidos, se impone el capitalismo en el mundo y el comunismo / socialismo, como sistema económico, pues se queda reducido a muy pocos países. E incluso la Unión Soviética desaparece en los años 90 del siglo XX. Vosotros ya sois de otro siglo. Madre mía. El capitalismo triunfó por todo el mundo tras la Guerra Fría. Sin embargo, existen dos tipos diferentes de capitalismo que tenemos que conocer. Y no solamente conocer, también tenemos que distinguir cuáles son las principales características de uno y las principales características de otro. Concretamente, son estos dos. El llamado capitalismo neoliberal o de ideología neoliberal y el capitalismo keynesiano o de ideología keynesiana. Nombres un poco raros, pero no os preocupéis, porque tiene su lógica. Vamos a empezar en primer lugar con la ideología neoliberal o capitalismo neoliberal. Este capitalismo neoliberal se puede considerar como un capitalismo duro. ¿En qué sentido duro? Pues es un capitalismo que pretende ser más capitalismo y menos sistema mixto. Por tanto, según los teóricos, según los que defienden el capitalismo neoliberal, el gobierno y cualquier tipo de gobierno o de estado de cualquier país son una amenaza para la libertad de las personas. Eso quiere decir que, según los neoliberales, el gobierno, el Estado, siempre es controlador, siempre pretende controlarlo todo, tanto incluso que afecta a la libertad de las personas que viven en ese país. Es por ello que los neoliberales defienden que la economía debe ser absolutamente libre. Es decir, en ningún caso quieren que el Estado se entrometa en economía. De modo que la única ley
que debe regir la economía debe ser la ley de oferta y demanda. La economía debe ser absolutamente libre, sin intervención estatal. Esto quiere decir que en un país con una ideología capitalista neoliberal, las empresas públicas que sí existían, por ejemplo, en el sistema mixto, no pueden existir. No solamente defienden eso los neoliberales, sino que también defienden que los trabajadores de las empresas deberían rebajarse el sueldo para aumentar el beneficio de esas mismas empresas. Como estáis viendo, esta gente no se anda con chiquita. Realmente solamente quieren una cosa, ¿verdad? ¡Cállese y coja mi dinero! El país que tiene un sistema capitalista más cercana a este neoliberalismo, a esta ideología neoliberal, es Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, servicios básicos como deberían de ser la sanidad, que aquí en Europa es pública o en España es pública, allí la sanidad pública está muy restringida. De modo que o tienes dinero o la atención médica allí deja muchísimo que desear. Cosa que, por ejemplo, aquí no ocurre, de momento. El creador y uno de los principales defensores de esta ideología liberal es el economista americano Milton Friedman, que decía algo así. Vamos a ver lo que decía. Mucha gente quiere que el gobierno proteja a los consumidores. Los consumidores se refieren a los que compran en el mercado. Pero un problema mucho más urgente de resolver, se refiere, es proteger a los consumidores del gobierno. Aquí está diciendo básicamente Milton Friedman que muchos consumidores se quejan porque a lo mejor hay prácticas abusivas contra ellos, pero él dice que es mucho más importante que salvar y cuidar a los consumidores, es decir, a nosotros, y protegerlos del gobierno, porque el gobierno, como dicen los neoliberales, quiere oprimir, quiere quitar, coartar las libertades a los ciudadanos, a los consumidores. También dice esto: los grandes avances de la civilización humana, ya bien sean en arquitectura o en pintura, en ciencia o en literatura, jamás han venido de un gobierno central. Eso significa que Milton Friedman pensaba que hay que dejar libre, que hay que darle más libertad a las personas. Pero también os digo una cosa: cuando la economía, como pasó por ejemplo en la crisis económica del 2008, que fue la gran crisis y gran desastre económico que ocurrió antes que el que estamos pasando ahora con el coronavirus, la economía se dejó tan libre y con tan pocas restricciones que un poco pasó de libertad a libertinaje, que son dos conceptos muy distintos, provocando la crisis económica más grande hasta el momento de la historia. También un tipo de capitalismo es el llamado capitalismo keynesiano o de ideología keynesiana. Este capitalismo parte de la misma base del anterior, pero sus ideas son muy distintas. Según la ideología keynesiana, la economía no debe jamás estar totalmente en libertad. En pocas palabras, el gobierno debe de tener cierto control, o al menos unas ciertas leyes que pongan límite y que dirijan la economía, porque si se deja la economía totalmente libre, sin ningún tipo de control por parte del gobierno, por parte del Estado, según los economistas keynesianos, las desigualdades entre ricos y pobres pueden aumentar muchísimo. Es por tanto que los keynesianos defienden la creación de empresas públicas y que estas empresas públicas obviamente tengan y le den al ciudadano servicios públicos como pueden ser la sanidad o como pueden ser, por ejemplo, la educación, y al mismo tiempo defienden que el gobierno ayude mediante pensiones, mediante ayudas económicas como la renta básica que está ocurriendo ahora con el coronavirus, a las familias más desfavorecidas, con el objetivo, según dicen los keynesianos, que las familias tengan más capacidad adquisitiva y por tanto más dinero para poder ir al mercado y consumir. Resumiendo, los keynesianos se acercan más al sistema mixto y son más alejados del sistema más puro capitalista. Defienden la creación de empresas públicas que den servicios públicos a las personas y defienden también ayudas económicas del gobierno a los ciudadanos. ¿Por qué dicen los keynesianos eso? Pues muy sencillo, según los keynesianos, si hay mayor desigualdad entre ricos y pobres, hay menos consumo, la gente compra menos porque tiene menos dinero. En cambio, los keynesianos defienden que el gobierno tiene que dar ayudas económicas, por ejemplo, a las personas que no tienen trabajo, el paro, a las personas mayores que no pueden trabajar, las pensiones, con la intención de que esas personas sigan consumiendo, sigan teniendo la misma capacidad adquisitiva y el sistema económico siga funcionando con normalidad, sin ningún tipo de desajuste que pueda provocar una crisis gigantesca como la que ocurrió en el año 2008.
¿A qué se debe este nombre tan raro de keynesianismo? Pues al inventor del sistema keynesiano, que fue un economista británico, posiblemente el economista británico más brillante del siglo XX, llamado John Maynard Keynes. Keynes decía esto, vamos a leerlo: la ampliación de las funciones del Estado, necesaria para la propensión a consumir y la incitación a invertir, parecería una horrible infracción de los principios capitalistas. Básicamente está diciendo que el Estado tiene que tener más funciones, tiene que tener más control sobre la economía. ¿Para qué? Pues para conseguir que las familias puedan consumir, puedan seguir consumiendo muchos productos en el mercado. Muy bien, ya hemos visto los diferentes tipos de capitalismo y he dado pistas para que distingáis bien el capitalismo keynesiano del capitalismo neoliberal. Vamos a hablar ahora del punto 5.2, los problemas del capitalismo. ¿De cuál de los dos? Realmente de los dos. Del sistema capitalismo a nivel general. Son numerosísimos los problemas del capitalismo. Yo lo he resumido en 4 tipos de problemas, que ahora explicaré cada uno de ellos. Por un lado, el capitalismo tiene problemas políticos muy serios. En segundo lugar, problemas económicos también muy importantes. Son quizá los más gordos y los que más estamos sufriendo. También tenemos problemas sociales y, por último, problemas medioambientales. Realmente el problema político es un problema bastante gordo que incluso hasta puede poner en duda el sistema democrático. Vosotros entendéis que la democracia es un sistema político el que se basa en que vosotros, cuando tengáis la mayoría de edad, votáis a un representante político, en este caso a un miembro del partido, del PSOE, del PP, de Ciudadanos, etcétera, que más os guste. Pero ¿qué pasa si os digo que muchas empresas realmente gordas, empresas realmente ricas y poderosas, tienen capacidad de influir en los políticos que gobiernan este país y que lo habéis elegido vosotros? Hasta el punto tienen poder que incluso algunas decisiones que toman estos políticos la toman por presiones, no de vosotros, que sois los ciudadanos, sino de las empresas privadas que se encuentran detrás hablando e incluso hasta sobornando a políticos. Esto ha pasado mucho, ¿eh? No solamente pasa en España, cuidado, pasa en todo el mundo. Un ejemplo de lo que estoy diciendo fueron las elecciones que ganó Donald Trump hace 4 años, en el que se sabe que hubo empresas privadas que a través de las redes sociales manipularon a las personas, manipularon a muchos votantes para que eligiesen a él. Yo no estoy diciendo que sea mejor o que sea peor, pero sí estoy diciendo que la corrupción de los políticos en parte viene dada de estas empresas privadas y cómo actúan para conseguir, sí, adivinad qué. Ya sabemos un poquito más de los problemas políticos. Vamos a pasar ahora a los problemas de tipo económico, que se ven aquí en rojo. Mirad, el capitalismo es un sistema económico bastante peculiar, ya que es un sistema económico que siempre tiene crisis económicas. Por tanto, no es un sistema económico estable que siga una línea recta en su evolución, sino que funciona tal y como estáis viendo aquí. Es un sistema económico muy inestable, de modo que mientras tengamos el sistema capitalista, tenéis que preguntaros, no si va a haber una crisis, sino que tenéis que preguntaros cuándo va a haber una crisis. Porque en el sistema capitalista hay momentos, como podéis observar, de depresión económica, es decir, de hundimiento de la economía, como por ejemplo ocurrió en 2008 con la crisis que ya he comentado, y momentos de cima y de auge, es decir, momentos en los que aumenta muchísimo la riqueza en el mundo. Sin embargo, para que la riqueza, para que las cosas vayan bien, tiene que haber un periodo de recesión y de depresión económicos en los que todo el mundo, incluido vosotros, incluido yo, lo pasamos muy mal. Estamos pasando una crisis muy gorda, pero ¿qué pensáis? ¿Que va a ser la última? Ni mucho menos. Posiblemente sea vuestra primera crisis, pero va a haber muchas más. Vamos a pasar ahora a ver en amarillo los problemas sociales, que aunque no están incluidos en los apuntes, atención, es un punto que también cae. Así que espero que estéis copiando, espero que estéis añadiéndolos. Los problemas sociales se pueden observar claramente en esta imagen de aquí. Como estáis viendo, esto es una ciudad de Brasil en el que se observa claramente la gran desigualdad que hay
entre los barrios de ricos, que es lo que podéis observar a mano derecha, en el que y veis que hay incluso algunos edificios en el que se ven piscinas en sus terrazas, pero que justamente al lado, en el barrio de al lado, es que ni siquiera el barrio, es que simplemente a unos metros de esos pisos se encuentran una gran cantidad de barrios bajos, de barrios pobres, de chabolas, en el que la gente obviamente se pelearía simplemente por tener la mitad de lo que tienen estos de los barrios ricos. Por tanto, el sistema capitalista es un sistema que favorece la desigualdad social. El sistema capitalista, aunque es verdad que tiene una variante que se llama keynesianismo, que defiende que el gobierno tiene que ayudar a las personas más desfavorecidas, también es un sistema que no le importa que haya ricos y no le importa que haya pobres. Es más, el sistema capitalista de tipo neoliberal, el creado por Milton Friedman, defiende que la economía sea mucho más libre. Cuando la economía se deja demasiado libre, aumentan considerablemente. Fijaos, por ejemplo, que desde la crisis del 2008 ha habido un paso, muchos estados, muchos países han pasado de un sistema capitalista keynesiano a un sistema capitalista de tipo neoliberal. ¿Y qué es lo que ha pasado? Entre otros España, por ejemplo, pues que las diferencias entre los ricos y los pobres en España han aumentado muchísimo. El último problema es el problema medioambiental, que ni mucho menos es el menos importante, al contrario, es quizá en la actualidad, por lo que está pasando, el más importante de todos. Y es que el capitalismo defiende que vosotros, que sois ciudadanos, consumáis cualquier cosa, consumáis ropa, consumáis coches, consumáis comida. Y ese consumo, ese exceso de consumo que se llama consumismo, es muy negativo para el planeta. Porque cuando tú consumes, obviamente generas mucha basura. Y esa basura, el problema es que muchas veces no se recicla, ni tampoco, y por tanto se va acumulando, generando una contaminación brutal que está provocando, entre otras consecuencias, el cambio climático y el calentamiento global que estamos sufriendo actualmente. Si pensamos que el coronavirus es malo, es porque no habéis conocido el cambio climático, que ese sí que va a ser lo que va a hacer cambiarnos nuestra vida total y completamente. Y en este sentido, ese consumismo, ese exceso de consumo, favorece la producción de más productos para que compráis, porque se agotan en el mercado, y por tanto genera mayor contaminación. De modo que, ¿existe relación entre el capitalismo y la contaminación y el cambio climático? Por supuesto que sí. De hecho, acabo de explicarla. Fijaos, por ejemplo, aquí he traído un artículo del diario El Levante, por poner un ejemplo, en el que dice, aquí un experto, de seguir así, en 2050 habrá más toneladas de plásticos en el mar, que es basura, que peces. Inquietante. Y con esto hemos acabado el punto número 5 sobre los problemas del capitalismo. Me gustaría hacer una reflexión antes de acabar. Como estáis viendo, el capitalismo es el sistema económico más importante. Es un sistema económico que nos ha traído cosas buenas, no os equivoquéis. Por ejemplo, el nivel de riqueza y el nivel de desarrollo que tenemos en la actualidad en parte se lo debemos al sistema capitalista. Pero cuidado, ¿es el sistema capitalista perfecto? Para nada. Es un sistema económico que tiene numerosísimos problemas. Por tanto, como ciudadanos, debemos conocer esos problemas para intentar, con el paso del tiempo, limar esos problemas e incluso, ¿por qué no?, crear un sistema económico más justo, ya que el sistema capitalista, uno de sus problemas es la injusticia social, ya que en el sistema capitalista, por mucho que sea keynesiano, existen ricos y pobres, dejando a muchas familias en la estacada o incluso en la pobreza. Nosotros debemos intentar no quedarnos simplemente con lo que tenemos, sino mejorar lo que tenemos. Se puede conseguir con esfuerzo, con conocimiento, con estudio y con tiempo. Pero no podemos dejar las cosas simplemente que ocurran y no ser conscientes de ello. Eso está claro. Sin más, chicos, yo me despido. Espero que haya quedado claro todo lo que he explicado. Es un punto complicado, es un punto difícil. Por eso tenéis este vídeo para verlo cuantas veces queráis y, por supuesto, siempre preguntad. Hasta el siguiente vídeo, yo me despido. Como siempre, estudiad mucho, poned la mascarilla y nos vemos. Hasta la próxima.